A la izquierda el LG A2 con tecnología OLED y a la derecha el Samsung Q80B con tecnología LCD LED y filtro de color Quantum Dots. En este momento estás pudiendo notar los resultados en cuanto a calidad gráfica y lo que te puedo decir es que en cuanto a colores me parece que ambos modelos muestran muy buenos resultados, simplemente que en algunos modos de imagen y con algunos tipos de contenido a veces el Q80B muestra colores levemente más saturados sin exagerar, mientras que otras veces y sorprendentemente es el OLED A2 el que muestra colores un poco más saturados y vívidos, pero también sin llegar a exagerar. Mientras que en cuanto a cantidad de brillo, si bien en la mayoría de escenas el Q80B tiende a mostrar mayor luminancia y por ende mayor cantidad de brillo, me parece que con la cantidad de brillo que puedes percibir por medio del OLED A2 quedarías más que satisfecho. También cabe resaltar que ambos son modelos del 2022. Otra cosa importante a recalcar es que probablemente tamaños más grandes de ambos modelos tengan mayor cantidad de brillo. Y lo otro que debes saber es que por parte del Q80B los tamaños de 50 y 85 pulgadas suelen venir con panel VA, mientras que el resto de tamaños, como por ejemplo este de 55 pulgadas con panel ADS. Aunque he escuchado por medio de algunos suscriptores que viven en países de Europa que el de 55 pulgadas Q80B tiene panel VA, pero eso yo no lo he podido corroborar. Y es que saber el tipo de panel que tiene un televisor con tecnología LCD LED es muy importante, principalmente en cuanto al rendimiento en escenas oscuras. En este caso, en el Q80B, a pesar de que tiene panel ADS, el rendimiento no es tan malo porque tiene tecnología de retroiluminación Full Array con atenuación local, aunque sí que se puede llegar a percibir algo de efecto blooming en algunas escenas. Mientras que el A2, gracias a la tecnología OLED, el rendimiento es simplemente perfecto, por lo cual nunca experimentarás efectos ni de blooming, ni de clouding, ni mucho menos lo que se conoce coloquialmente como sangrados de luz. La uniformidad de colores grises de ambos modelos es muy buena, siendo mejor en el OLED A2. No obstante, me parece que la cantidad de efecto de pantalla sucia en el Q80B es muy poco perceptible, y lo bueno es que a la hora de ver deportes o jugar videojuegos de deportes u otro tipo de contenido con más color, ese efecto de pantalla sucia en ambos televisores pasará prácticamente desapercibido. Los resultados en cuanto a escalado de imagen en ambos televisores son muy buenos. Para estos resultados utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar en ambos televisores. Lo que te puedo decir simplemente es que cuando el contenido tiene muy baja resolución, me parece que en ambos modelos la cantidad de partes pixeladas es muy poco perceptible. De hecho, en algunos casos puede pasar como algo imperceptible y para nada molesto. Simplemente recuerda que ningún televisor 4K hasta la fecha va a ser capaz de reproducir contenido en 4K cuando la resolución de este sea demasiado baja. También es bueno que sepas que el manejo de los reflejos de focos de luz en ambos televisores es más que decente, pero con reflejos de luz natural el resultado es un poco mejor por parte del Q80B porque tiene una mayor cantidad de brillo, aunque la diferencia no sea muy grande. Los ángulos de visión en ambos televisores son muy buenos, siendo un poco mejores en el A2 por el hecho de tener tecnología OLED. Sin embargo, me parece que los resultados en el Q80B también son muy buenos, en este caso por el hecho de tener panel ADS. Ambos televisores son buenas opciones para, por ejemplo, ver un partido de fútbol con muchos familiares o amigos que deban sentarse alrededor de estas pantallas. Y en cuanto al manejo del movimiento en ambos televisores, simplemente debes saber que si llegas a experimentar ese leve efecto de vibración o conocido como judder cuando ves contenido a través de aplicaciones de streaming, o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, debes tener presente que el OLED A2 cuenta con el parámetro TrueMotion y que puedes modificar el parámetro reducción de vibración o conocido como The Judder de forma manual, o simplemente colocarlo en movimiento suave para que la imagen luzca más fluida. Mientras que los ajustes de claridad de imagen en el caso del Q80B
son más completos porque tienen además el parámetro de reducción de borrosidad que puedes modificar de forma manual si así lo quisieras, pero usualmente en automático se generan los mejores resultados en cuanto a que la escena luzca más fluida sin tanto efecto judder o de vibración, y aunque se pueden notar leves artefactos en ambos televisores, me parece que no se llega a convertir en algo molesto. Para este apartado gaming debes tener presente que ambos televisores cuentan con Game Bar cuando el modo juego es activado, y que dentro de estas Game Bars puedes encontrar modos de imagen y que con cada elección puede cambiar notablemente la configuración gráfica en cuanto a brillo y en cuanto a colores, especialmente en el modo de imagen deportes. En el LG se colocan los colores más saturados, mientras que en el Samsung más apaciguados o un poco más naturales. Me parece genial que ambos televisores cuenten con estas opciones. Además, esto no afecta de forma negativa los tiempos de input lag. Y por supuesto, a través de estas Game Bars puedes acceder a modificaciones extra. Por ejemplo, en el caso de la Game Bar del Q80B puedes modificar este parámetro Motion Plus del juego. En este caso se puede modificar porque utiliza un splitter a HDMI, pero cuando conectas directamente la consola simplemente no se puede modificar porque no es necesario, gracias a que el televisor cuenta con tecnologías de frecuencia de actualización variables, mientras que el LG no cuenta con este tipo de tecnologías, y ambos televisores son compatibles con la función conocida como HGIG, que lo que hace es mejorar un poco el contraste en aquellos videojuegos que tienen alto rango dinámico. También es bueno que sepas que la cantidad de brillo en el Q80B con el modo juego en cada modo de imagen que ofrece la Game Bar sigue siendo superior. También es muy bueno que entiendas que el manejo del movimiento es mejor en el Q80B en este apartado gaming, precisamente porque ya mencioné que cuenta con tecnologías de frecuencia de actualización variables, tanto el estándar de esa tecnología como también G-Sync y FreeSync Premium Pro. Tiene 4 puertos HDMI a partir de ese tamaño de 55 pulgadas y tamaños más grandes, que son además compatibles con los 120 Hz en 4K, mientras que el OLED A2 no cuenta con ese tipo de tecnologías, pero aún así me parece que la experiencia gaming por parte del LG está más que bien y puede ser más que suficiente casi para cualquier gamer promedio, por decirlo de alguna forma. Los tiempos de input lag en ambos televisores son muy buenos, simplemente la diferencia es que el Q80B cuenta con tiempos de input lag en 4K a 120 Hz, mientras que el LG OLED A2 no. Considero que casi cualquier persona podría quedar satisfecha con los resultados de ambos televisores en esta área. Y para terminar esta parte gaming, simplemente quiero decirte que aunque pareciera que el OLED A2 sufriera de un Black Crush extremo, simplemente quiero decirte que se trata de un efecto de la cámara con la que estoy grabando, porque en la vida real se ve increíblemente bien, una experiencia terrorífica, los detalles se pueden notar muy fácilmente. Pero si quieres mayor facilidad para notar detalles, obviamente el Q80B será una mejor opción, pero se puede notar algo de efecto clouding y leve efecto blooming. Si quieres perfección, obviamente el OLED A2 será tu mejor opción. Y también quiero decirte que ese efecto levemente azulado en el OLED A2 simplemente también se trata de un efecto de la cámara con la que estoy grabando, porque así en la vida real no se percibe con esa tonalidad azul. Y también quiero que sepas que el calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores ese calentamiento está dentro de un rango de temperatura normal, siendo levemente más alto en el Q80B porque tiene mayor cantidad de brillo y tecnologías gaming avanzadas. En cuanto al apartado Smart, simplemente ten presente que estos son sus controles remotos, el Magic Remote para el LG, el One Remote para el Samsung. El One Remote del Q80B se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, mientras que el Magic Remote del LG necesita baterías desechables, pero tiene la ventaja de ser un poco más funcional porque al apuntar a la pantalla se convierte en cursor y se puede también hacer scroll. El sistema operativo del LG es por supuesto WebOS, mientras que el del Samsung es Tizen. La fluidez en ambos modelos en cuanto a sus sistemas operativos es muy buena, no tengo quejas al respecto, abren de una forma rápida las aplicaciones,
cargan de una forma relativamente rápida los videos, aunque sí debo decir que en la mayoría de ocasiones, aunque sea por muy poco, es un poco más rápido el Q80B, pero me parece que con el OLED A2 también podrías quedar muy satisfecho en esta área. Una de las diferencias, como te muestro en este momento, es que el OLED A2 es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que el Q80B y ningún otro televisor Samsung es compatible con esa tecnología, aunque con el HDR10 por parte del Samsung se muestran muy buenos resultados. Ambos modelos son compatibles con asistentes de voz, pero la función de manos libres solamente está disponible en el Q80B. Además, ten presente que de fábrica en algunos países, por ejemplo, el Samsung solamente es compatible con el Bixby Voice, mientras que el LG no es compatible con el asistente de Google. Y en el caso del Samsung, si quieres hacer que sea compatible con el Amazon Alexa y el asistente de Google, debes cambiar el país a donde estos asistentes de voz sean compatibles de forma nativa. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacer ese cambio de país o región. Las tiendas de aplicaciones son propias de cada sistema operativo, son relativamente amplias y las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país o de cada región. Y ten presente que si no encuentras la aplicación que quieren dentro de esta tienda, simplemente no la puedes instalar de ninguna otra manera. No se puede instalar a manera de archivos externos. También es bueno que sepas que ambos televisores son compatibles tanto con la función de compartir pantalla o screen mirroring, como también aquella conocida como multiview. Simplemente ten presente que en ninguno de estos modelos se puede, por ejemplo, compartir la pantalla teniendo dos dispositivos conectados a puertos HDMI diferentes. Y en cuanto a navegadores de internet, también es uno solo y es propio de cada sistema operativo. El navegador de internet del WebOS del LG cuenta con esta ventaja que se conoce como visualización de TV, que en una pantalla puedes ver algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra, por ejemplo, leer alguna página web. Y en ambos se podría la función de búsqueda por medio de comandos de voz en estos navegadores de internet, pero por alguna razón en los televisores Samsung en algunos países, incluyendo aquí en Colombia, no es posible. Y en ambos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, simplemente que en la gran mayoría de ellas que sean gratuitas, a pesar de que cuentan con bloqueador de anuncios, va a aparecer sí o sí publicidad, simplemente que es más fácil de cerrar esa publicidad en el LG gracias al Magic Remote. Y ya para terminar, simplemente quiero hablar del sistema de sonido de ambos modelos, y si bien en la teoría el Q80B tiene más potencia, me parece que en la práctica la diferencia no es muy grande y considero que con el sistema de sonido del LG OLED A2 podrías quedar más que satisfecho. Y ambos modelos son compatibles con la tecnología Dolby Atmos. En unos pocos segundos te voy a dejar con una comparativa de esos sistemas de sonido para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y a manera de resumen, simplemente quiero decirte que el Q80B es conveniente si necesitas un televisor con tecnologías gaming avanzadas y un poco más de brillo. Por todo lo demás, considero que el OLED, por el hecho de tener tecnología OLED, sería una opción más adecuada para la gran mayoría de personas, porque me parece que es más equilibrado y además el rendimiento en escenas oscuras es simplemente perfecto. Y en cuanto a sistema operativo, ya es cuestión de tus gustos personales. Déjame saber en la caja de comentarios, por favor, cuál de estos modelos te gustó más o cuál comprarías y por qué. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.